En Ucrania realmente existieron y existen biolaboratorios estadounidenses que trabajaban con patógenos y virus peligrosos. La jefa de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, publicó datos sobre los biolaboratorios estadounidenses en todo el mundo, incluyendo Ucrania. En el informe de la inteligencia estadounidense se indica que supuestamente existían tales centros en Kharkov, Dnipro, Leópolis, Vinnytsia, Chernigov, Donetsk y Lugansk. Y ahí se realizaban estudios de agentes causantes de anthrax, tularemia, gripe porcina, fiebre, peste y otros patógenos. Suena aterrador, ¿verdad? Y más aún porque coincide con la versión de la propaganda rusa que el Kremlin ha estado promoviendo durante muchos años. De hecho, Tulsi Gabbard hizo pública información que, sin un análisis detallado, está dirigida específicamente contra el gobierno de Estados Unidos, y afirma que los estadounidenses crearon peligrosos laboratorios biológicos en Ucrania para incluso desarrollar armas biológicas. Pero aquí es donde realmente hay que estudiar el tema con atención y leer cuidadosamente ese informe de la Inteligencia Nacional de Estados Unidos para entender qué es lo que realmente revela ese informe. Por ejemplo, si vemos las pruebas, entre comillas pruebas, que nos presentó Tulsi Gabbard, veremos que incluso los nombres de las ciudades de Ucrania están incorrectos, aunque ella los llama documentos secretos. Además, Tulsi Gabbard, evidentemente, al final siguió el manual del Kremlin. ¿Por qué lo digo? Porque ella renuncia ya el 30 de junio y antes ella en repetidas ocasiones se manifestó en contra de Ucrania del lado de Rusia e incluso declaró que Estados Unidos es el culpable de esta guerra de Rusia contra Ucrania. Según ella, fueron los estadounidenses quienes provocaron a los rusos. Pero veamos de manera realista el informe de inteligencia de Estados Unidos y si de verdad los estadounidenses realizaron algunos experimentos peligrosos en Ucrania y qué tipo de laboratorios son esos. Me llamo Alexei Pechi, vamos a discutir juntos este tema, pero antes de empezar, les pido que se suscriban a este canal de YouTube, denle like, escriban cualquier comentario y también se suscriban a mi canal de Telegram Pechi News, el enlace está en la descripción de este video. Así que vamos a analizarlo en detalle, pero tengan paciencia para poder entender lo que realmente está pasando. Ahora vamos a analizar toda esta historia en detalle, paso a paso. Primero voy a presentar los hechos, así que no se asusten, al principio será información de la Inteligencia Nacional de Estados Unidos tal como fue presentada y después la vamos a analizar. La directora de la Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, hizo públicos pruebas que, según su agencia, demuestran una financiación a largo plazo por parte del gobierno de Estados Unidos. Más de 120 laboratorios biológicos en más de 30 países del mundo, donde se realizan investigaciones sobre patógenos biológicos, algunos de los cuales son peligrosos. La idea principal de esta revelación es la siguiente. El gobierno anterior, representado por Joe Biden y los demócratas en general, invertía el dinero de los contribuyentes estadounidenses en investigaciones en otros países. No voy a andarme con rodeos aquí, de inmediato. Citaré literalmente y por completo la declaración que ustedes mismos pueden leer en el sitio web de la Inteligencia Nacional de Estados Unidos. Voy a citar, y ustedes sigan el texto en la pantalla para eliminar cualquier manipulación de mi parte. Entonces, cito. Después de varios meses de estudiar documentos y archivos de la comunidad de inteligencia, la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, hizo públicos nuevos datos sobre el financiamiento de larga data del gobierno de Estados Unidos a más de 120 biolaboratorios en más de 30 países. Entre estos biolaboratorios se incluyen laboratorios en Ucrania, que podrían estar en riesgo debido a la guerra en curso entre Rusia y Ucrania. Por ejemplo, anteriormente la comunidad de inteligencia advirtió que un biolaboratorio en Ucrania financiado por Estados Unidos probablemente almacenaba patógenos peligrosos y seguía siendo vulnerable a amenazas de ataques, captura o daño por parte de Rusia. Hasta ahora se han ocultado deliberadamente al pueblo estadounidense las pruebas de la existencia y financiación de estos laboratorios. La información sobre la existencia, historia, ubicación y financiación de estos biolaboratorios financiados por Estados Unidos fue deliberadamente ocultada por personas influyentes, quienes afirmaban falsamente que no existían y acusaban de agentes extranjeros y traidores a América a todos los que decían lo contrario.
Muchos de estos biolaboratorios financiados por el gobierno de Estados Unidos actualmente o en el pasado han realizado investigaciones utilizando patógenos peligrosos y altamente contagiosos, en algunos casos incluyendo investigaciones peligrosas de ganancia de función de patógenos. Prácticamente sin ningún tipo de control o supervisión. Aquí, disculpen, me detendré y lo señalaré de inmediato. En el informe de Inteligencia Nacional se habla de investigaciones peligrosas de ganancia de función de patógenos. Recuerden este punto, volveremos a él más adelante. Continuaré con la cita. El presidente Trump entiende la grave amenaza que representan las peligrosas investigaciones de ganancia de función para el pueblo estadounidense. Por eso, el 25 de mayo de 2025 tomó una acción decisiva al firmar la orden ejecutiva número 14.292 que pone fin a la financiación federal de las investigaciones de ganancia de función en todo el mundo. De nuevo, recuérdenlo. Esta formulación y definición de la ganancia de función de los patógenos. Y luego, en el sitio web de la Inteligencia Nacional de Estados Unidos, se cita a Tulsi Gabbard. A pesar del evidente potencial de consecuencias globales catastróficas que pueden tener las investigaciones de patógenos peligrosos en laboratorios biológicos, los políticos, los llamados personal médico, como el Dr. Fauci, y las estructuras dentro del equipo de seguridad nacional de la administración de Joe Biden le mintieron al pueblo estadounidense sobre la existencia de laboratorios biológicos financiados y apoyados por Estados Unidos y amenazaron a quienes intentaron revelar la verdad. La Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos continuará colaborando estrechamente con socios en todo el gobierno para determinar dónde se encuentran estos laboratorios, qué patógenos contienen y poner fin a las investigaciones peligrosas de ganancia de función que amenazan la salud y el bienestar del pueblo estadounidense y de las personas en todo el mundo. Y luego, en el sitio web de la Inteligencia Nacional de Estados Unidos, está escrito lo siguiente. La directora de Inteligencia Nacional, Gabbard, emitió nuevas directrices para la comunidad de inteligencia, ordenando ampliar la recopilación de información sobre estos laboratorios e instituciones en el extranjero. Esta directiva ya proporciona nuevos detalles sobre los ensayos clínicos que se llevan a cabo en estas instituciones, lo que genera serias preocupaciones éticas, financieras y de seguridad respecto a estas supuestas iniciativas en materia de salud pública y seguridad nacional para la sociedad. Pues eso es todo. Además de esta declaración, en el sitio web de la Inteligencia Nacional de Estados Unidos se presentan 4 páginas de un documento donde se indica que existían tales laboratorios en 30 países, pero Tulsi Gabbard destacó específicamente a Ucrania. Y aquí es donde empieza lo más interesante. En los documentos se puede ver claramente que la jefa de Inteligencia Nacional de Estados Unidos aprobó la divulgación pública de estos documentos el 23 de abril, pero guardó silencio. Y aquí está este paso inusual. Tulsi Gabbard tomó esta medida solo unos días antes de dejar el cargo de directora de Inteligencia Nacional, quien, cabe señalar, encabeza la oficina intergubernamental creada para coordinar el intercambio de información entre la diversa comunidad de inteligencia de Estados Unidos. Y en general, no quedó claro de inmediato por qué Gabbard hizo pública esta información. Y hasta ahora no está claro para qué lo hizo. Ahora hablemos de qué tipo de laboratorios eran esos y si realmente eran secretos. Adelantándome un poco les digo, los laboratorios existían, pero nunca fueron secretos. El caso es que durante muchos años, en el marco del llamado Programa de Reducción Cooperativa de Amenazas, el gobierno de Estados Unidos realmente financió esfuerzos para proteger programas de investigación de la época de la Guerra Fría, principalmente relacionados con los programas soviéticos de desarrollo de tecnologías de armas biológicas y químicas. En pocas palabras, y de manera sencilla, los estadounidenses financiaron el programa para mantener bajo control aquellos programas que la Unión Soviética desarrolló durante la Guerra Fría. ¿Y dónde se encontraban parte de las instalaciones soviéticas restantes? En Kiev, en Tiflis, como también se sabe, y en otros lugares del territorio de la antigua Unión Soviética. Y aquí tienen un momento muy interesante. El asunto es que la administración de Donald Trump en mayo realmente prohibió gastar el dinero de los estadounidenses en investigaciones similares sobre la modificación de organismos para mejorar sus funciones biológicas en países como China. ¿Qué les parece eso? Es decir, sí, los estadounidenses financiaron ciertos laboratorios biológicos en China,
Pero sobre China, Tulsi Gabbard guarda silencio. Ella dice, eso fue en Ucrania. Sí, y no es ningún secreto que departamentos del gobierno de Estados Unidos, como el Departamento de Defensa, desde hace mucho tiempo financian laboratorios en el extranjero que realizan investigaciones en el campo de las enfermedades. No hay nada ultra secreto en esto. Ahora volvamos a Tulsi Gabbard y su declaración de que todo esto es culpa de Joe Biden. Rusia lleva mucho tiempo usando el tema de los laboratorios biológicos que supuestamente trabajaban para crear armas biológicas. Por eso no se sorprendan de su propaganda sobre mosquitos de combate, sobre el desarrollo de ciertos tipos de virus que solo afectarían a los rusos. Dicen que en Ucrania nadie se va a contagiar, pero un ruso se enfermará de inmediato. Eso suena tan absurdo en el contexto de cuánta gente hay en Rusia. ¿Cuántos pueblos la habitan? ¿Cuántos grupos étnicos viven en Rusia? ¿Cómo se puede crear un módulo genético que funcione solo en un ruso, pero no en un buriato? Y en un habitante de Tartaristán, o por ejemplo, en los grupos étnicos del Cáucaso, ¿funcionará o no? ¿Funcionará en los chechenos o no? O sea, ¿cómo es eso? Bueno, en general. Y estas acusaciones durante muchos años alimentaron persistentes teorías de conspiración, algunas de las cuales el gobierno de Estados Unidos intentó refutar en repetidas ocasiones. Y por ejemplo, en el año 2023, el Departamento de Estado de Estados Unidos acusó a Moscú de, cito, aumentar el volumen y la intensidad de la desinformación sobre armas biológicas, en un intento fallido de desviar la atención de la invasión a Ucrania, disminuir el apoyo internacional a Ucrania y justificar su guerra injustificada. Si revisan los documentos que nos revela Tulsi Gabbard, verán que en ellos se indica claramente que se trata de un programa estadounidense completamente legítimo. Y luego hubo un incidente curioso y hasta divertido con Tulsi Gabbard. Cuando Tulsi Gabbard intentó apoyar la propaganda rusa hablando de unos supuestos laboratorios secretos en Ucrania, ella misma de repente mostró unos documentos bastante extraños. La oficina de Tulsi Gabbard, en las diapositivas con estas supuestas pruebas sobre los biolaboratorios, indicó por error la ubicación de Kiev, por ejemplo, más cerca del sur de Ucrania. Resulta que Kiev, según ellos, está por ahí cerca de Odessa. Además, en este mapa hay una ciudad llamada Cherniv. ¿Qué ciudad es esa? La verdad, no tengo idea. Chernigov, Cherkasy, ¿qué ciudad es esa? Eso es. Además, en las diapositivas de Gabbard se indica que había laboratorios así en Lugansk y Donetsk. ¿Qué les parece eso? Y los rusos, les recuerdo, hace mucho tiempo capturaron, lamentablemente, las ciudades ucranianas de Donetsk y Lugansk, pero nunca mostraron esos laboratorios tan aterradores. La pregunta es, ¿por qué? Y ahora lo más importante. Primero, la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania en 2022. Tulsi Gabbard declaró que precisamente Estados Unidos de América es culpable de la agresión rusa, ya que, según sus palabras, provocaron a los rusos durante muchos años. Y cito, la élite gobernante de Washington utiliza a los ucranianos para destruir a la mayor cantidad posible de rusos. ¿Qué opinas de esa teoría? O sea, ella dice, los estadounidenses provocaron a los rusos para que los rusos, esas criaturas salvajes, atacaran a los ucranianos y así los ucranianos exterminaran a la mayor cantidad posible de rusos. Y en eso consistía el astuto plan de los estadounidenses. Además, Tulsi Gabbard difundió desinformación sobre el desarrollo de armas de destrucción masiva en los laboratorios biológicos ucranianos. ¿Entonces existen esos laboratorios en Ucrania? Amigos, sí existen. En Ucrania operan decenas de laboratorios que trabajan exclusivamente para la detección e identificación de los agentes causantes de enfermedades infecciosas y están sujetos al Reglamento Sanitario Internacional. Y sí, en estos laboratorios realmente trabajan con virus peligrosos. Y aquí viene la sorpresa. Sí, algunos de estos laboratorios realmente reciben apoyo financiero y de otro tipo de los Estados Unidos de América, de la Unión Europea y de la Organización Mundial de la Salud, como sucede en muchos otros países de todo el mundo. Además, si entras al sitio web de la Embajada estadounidense en Kiev, verás información pública sobre cómo Estados Unidos destina dinero para el funcionamiento de estos laboratorios. Una vez más, nadie está ocultando esto. Además, en los años 90, después de la disolución de la Unión Soviética, Estados Unidos inició un programa para reducir la amenaza biológica con el fin de disminuir los riesgos relacionados con las armas biológicas, que quedó en países como Ucrania y Georgia, heredado de la Unión Soviética. Sorpresa, ¿verdad? Y sí,
En el sitio web de la Embajada de Estados Unidos en Kiev se indica abiertamente que Estados Unidos brinda apoyo técnico. Y, según la Embajada de Estados Unidos en Ucrania, cito, trabajan con socios extranjeros para contrarrestar la amenaza de brotes de infecciones y enfermedades peligrosas en todo el mundo. Así es como se revela esta supuesta información súper secreta por parte de Tulsi Gabbard, por eso los exhorto. Por eso los invito a que siempre tengan pensamiento crítico y antes de reaccionar a titulares llamativos, vale la pena leer un poco más de información, aunque sea solo el párrafo después del titular. Aquí lo dejaré en puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse a este canal de YouTube y no olviden darle like al episodio. Y amigos, suscríbanse a mi canal de Telegram Pechi News. El enlace está en la descripción y si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, pueden hacerlo con cualquier donación a través de los enlaces y datos que están en la descripción de este video. Eso es todo. Cuídense, cuiden su mente crítica. Nos vemos.